noche vamos a hablar con un gran conocedor del tema de planificación. Dentro de muchos otros temas, este joven que conocí como un fogoso político dominicano, entregado a las causas precisamente de los más desposeídos, de los sin voz, ha continuado con una trayectoria muy, pero muy apegada a lo que siempre ha predicado. Ese tipo de personas para mí, como ustedes saben, tienen gran respeto. Onofre Rojas está con nosotros esta noche. Onofre Rojas en este momento es secretario de Políticas Sociales de la Fuerza del Pueblo, pero este hombre tiene un vasto currículum y ha sido director de la Comisión Nacional de Reforma y Modernización del Estado y ordenador nacional para los fondos europeos de desarrollo. Yo lo voy a saludar y vamos a compartir algo del impresionante currículum del doctor Onofre Rojas. Buenas noches, Onofre. Gracias por estar aquí, querido. Buenas noches, Taina. Muchísimas gracias por tu generosa presentación. La verdad que me siento muy contento de poder participar junto contigo en este programa y por supuesto estoy a la disposición tuya y digamos cualquier pregunta que puedan tener los amigos que nos siguen. Precisamente en este momento queríamos que arrojaras luz a el debate que recientemente se creó cuando de nuevo se trajo el tema de dividir el Gran Santo Domingo otra vez. ¿Cuáles son las herramientas con las que el pueblo dominicano ha contado, con las cuales tú trabajaste de manera muy cercana? ¿Qué es lo que le podemos decir al país? ¿Vale la pena hacer otra provincia en el Gran Santo Domingo? ¿Le beneficia a los habitantes del Gran Santo Domingo? ¿De verdad disminuiría los tapones? ¿Qué me puede decir el experto en relación al tema? Bueno, Taina, este es un tema sumamente importante. Es un tema que tiene que ser tratado con la mayor seriedad posible, sin apasionamiento, digamos que el país necesita, merece desarrollar lo que son las políticas públicas en materia del ordenamiento del territorio. Es una materia pendiente. El país ha avanzado algo en esto, pero realmente ha sido por arretazos. No hemos logrado aplicar una política integral de ordenamiento y desarrollo del territorio, la cual es básica porque si tú no tienes planificado tu territorio, si no tienes una idea de los recursos que existen en el territorio que tú quieres intervenir, si tú no tienes una visión integral sobre los recursos naturales, sobre los servicios que se brindan en ese territorio, los servicios básicos de energía, de los servicios de agua, los servicios de alcantarillado sanitario, los servicios de recolección de desechos sólidos, en fin, o sea, es necesario para cualquier intervención tener claridad de qué se trata precisamente, sobre todo cuando usted piensa hacer una nueva demarcación. La realidad es la siguiente: el país se dio una constitución en el 2010 y ese marco constitucional fija una serie de lineamientos que van en la dirección precisamente de fortalecer esta idea del ordenamiento y desarrollo territorial y además ese marco constitucional también establece las líneas para el desarrollo. Está la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley. Esa ley la votamos en el año 2012 y es una estrategia que preveía digamos, por dónde debería orientarse el desarrollo de la República hasta el 2030. Entonces, uno de los elementos fundamentales que contempla esa ley
de Estrategia Nacional de Desarrollo es precisamente el ordenamiento del territorio. Entonces, nosotros no podemos seguir salchichonando, como yo digo, el territorio. O sea, digo el salchichonamiento porque ustedes saben cómo se parte un salami que se corta en pedacitos. Y un territorio no puede ser así. Alguien lo escuché con mucha inteligencia hace unos días, porque hace tiempo que siempre cuando me han invitado organizaciones a hablar de estos temas, yo comienzo por presentarle los 5 cacicazgos en que los indios taínos tenían dividida la isla. O sea, lo que era la isla de Santo Domingo, que abarcaba tanto el territorio haitiano como el territorio dominicano. Nuestros ancestros la dividieron en 5 cacicazgos. Entonces, aquello era como una división mucho más inteligente. Naturalmente, no tenían las complejidades del mundo de hoy. No estamos diciendo que necesariamente tenga que ser así, pero lo que quiero decir es que había una mayor racionalidad allí en el establecimiento de esos 5 cacicazgos en todo el territorio insular y no los 158 municipios con después los creo que tenemos unos 142 más distritos municipales que en los hechos son municipios. Tenemos 32 provincias en un territorio de solamente 48,000 kilómetros cuadrados. Nosotros en esto tenemos que hacer conciencia de que el país tiene que ordenar su territorio, ordenar su desarrollo y poder controlar incluso un poco su propio crecimiento demográfico. La República Dominicana, y cuando eso lo vemos a nivel insular, este territorio es una especie de bomba demográfica. Nosotros tenemos en el territorio insular, tenemos alrededor de 23, 24 millones de habitantes en apenas 75,000 kilómetros cuadrados. Nada más para poner un paralelismo, Cuba me parece que son 123,000 kilómetros cuadrados que tiene Cuba. Los habitantes de Cuba son la misma cantidad más o menos de la República Dominicana, alrededor de 11 millones de habitantes. Entonces, esto es para señalar, es decir, que nosotros tenemos graves problemas en cuanto a el desarrollo territorial y en cuanto al desarrollo demográfico, y que esto requiere de una racionalidad. La propia Constitución manda precisamente a que nosotros debamos tener una ley de ordenamiento territorial. Me parece que la primera propuesta de esa ley fue hecha en el año 2012. Entonces nosotros preguntamos, es lo más lógico, ¿cómo es posible que nosotros tenemos ya alrededor de 10 años discutiendo, revisando una ley de ordenamiento territorial que no acabamos de sacarla? Y entonces estamos pensando y estamos actuando, activando para dividir, subdividir más los territorios. La verdad es que si hay divisiones que se necesitan, que se han necesitado en el tiempo, pero muchas otras no. Entonces, eso tiene que ser, digamos, organizado, tiene que ser ordenado. Para eso está todo lo que es la disciplina del ordenamiento territorial, y esta es una herramienta básica para la planificación. Nosotros no podemos planificar el desarrollo si no tenemos un ordenamiento claro del territorio. Por eso, fíjate que nosotros tenemos, por ejemplo, en los barrios más poblados, en el caso del Gran Santo Domingo es el ejemplo mayor. Esta ciudad en el año 1960 eran 2 o 3 miles de personas. Es decir, hoy día el Gran Santo Domingo, o sea, tiene
más del 35% de toda la población nacional. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 4 millones de habitantes. Si tú te coges, por ejemplo, la cuenca del río Sama, en la cuenca del río Sama, solo en esa cuenca, que es una cuenca de más o menos unos 3.200 kilómetros cuadrados. Allí tú tienes asentamientos de cerca de millones de personas. Entonces, no puede ser que tengamos tanta gente en situaciones de vulnerabilidad abierta y rampante, fruto de que los asentamientos humanos no han estado organizados, no están siendo planificados. Entonces, no puede ser que las personas vayan a vivir a cualquier lugar. Por eso es que nosotros tenemos una gran cantidad de tragedias durante la temporada ciclónica, por ejemplo. Y entonces los fenómenos de la naturaleza se convierten en tragedias que no deberían serlo. Es decir, muchos de esos fenómenos debían manejarse naturalmente. El país podría aprovechar mucho mejor las aguas que recibe durante esa temporada, pero al revés, eso se convierte en tragedia. Hoy, antes de venir a este programa, escuché nada más el titular que nos dan una especie de titularidad, de récord que tenemos en materia de muertes por accidentes de tránsito. Estamos en el primer lugar a nivel mundial, según escuché nada más en un titular que estaban anunciando. Sabemos que esta es una problemática sumamente grave del país, pero llegar a esa situación quiere decir que es un problema dramático. Entonces, son de las cosas que si no hay un ordenamiento del territorio, no es posible organizar el tránsito, el transporte y la movilidad urbana. Estos requieren necesariamente un ordenamiento del territorio. Es decir, usted tiene que saber por dónde transitan los vehículos, el transporte masivo de pasajeros, por donde transitan otro tipo el de carga. Todo eso tiene que ser coordinado. Y además, fíjate, uno de los problemas que tiene esto, lo del ordenamiento, porque hay que hacerlo. Yo recuerdo cuando se habló de dividir el Gran Santo Domingo, que esa iniciativa la llevó muy seriamente. Hay que reconocer que lo llevó muy seriamente y con muy buena intención el extinto doctor Tirso Mejía Ricard. Tirso tenía una preocupación real y muy seria sobre el manejo del Gran Santo Domingo y digamos que él tenía razón en cuanto a la necesidad de segmentar mejor lo que pudiera ser la gestión de los servicios municipales. Sin embargo, yo recuerdo que en aquella ocasión Tirso eso fue en el año 97, 98, fue a presentarnos a la Comisión de Reforma del Estado su proyecto para dividir el Gran Santo Domingo. Y recuerdo que la observación que nosotros le hicimos a Tirso era que se tenía que pensar antes de proceder a dividir el territorio, a crear los nuevos ayuntamientos. Recuérdese que del ayuntamiento del Distrito Nacional salieron 8 ayuntamientos, se convirtieron en 8. Entonces, naturalmente, eso dividía la jurisdicción de la gestión de esos territorios.
Bueno, le dijimos a Tirso, hay que pensar en una mancomunidad de estos municipios para que se mantenga una idea integral del territorio. Todavía mucha gente no ha entendido eso, por qué la importancia de crear una mancomunidad. Lamentablemente, las propias alcaldías muchas veces no comprenden a fondo el rol que le corresponde en eso. Y debo decir con toda seriedad, con toda profundidad, que a esto deberían darle más importancia. Es decir, en vez de pensar en crear una nueva provincia, es decir, ¿por qué no fortalecemos una mancomunidad de todo el territorio del Gran Santo Domingo? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué se amerita que haya una mancomunidad y se vea el territorio del Gran Santo Domingo como una gran urbe, como lo que es? Es decir, el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, es una metrópolis, es decir, es una ciudad con diferentes territorios, con diferentes alcaldías, diferentes ayuntamientos, pero que unos no pueden vivir sin los otros. Tú puedes coger cualquier servicio, comienza el más simple de la basura. No hay manera, los ayuntamientos del Gran Santo Domingo no tienen ninguna posibilidad de resolver el tema de la basura de manera aislada. Tiene que ser articulado, porque la mayoría de ellos incluso no tienen lugares adecuados para tener un destino final de los residuos sólidos. Debe haber, como se ha concebido y como se concibió Duquesa, un destino final común, pero eso necesita de una gran articulación. Y en el Gran Santo Domingo se estableció un plan maestro. Bueno, ¿por qué no hay una preocupación por llevar adelante ese plan maestro? Ese plan maestro ya va para 10 años que se hizo y está diseñado todo lo que hay que hacer, pero no tenemos capacidad de seguimiento, no tenemos memoria histórica de seguimiento, no le damos continuidad a las cosas y pensamos siempre en lo inmediato. Es más fácil venderle a la gente la idea de que yo te voy a crear un distrito municipal, te creo un municipio, te creo una provincia y ya ustedes van a resolver sus problemas. Y no es así. Esa atomización muchas veces lo que ha traído es un empobrecimiento de los propios territorios que no tienen entonces la capacidad para gestionar los servicios. Entonces, esa visión tiene que ser cambiada. Se requiere de tener esa visión integral. Te vas al tránsito, al transporte y la movilidad con muchísimo más razón. O sea, tú no puedes concebir ayudar a mejorar el tránsito en el Distrito Nacional al margen de lo que sucede en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, en los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste. Por eso, desde que hicimos el primer plan estratégico para el ayuntamiento del Distrito Nacional, eso fue entre los años 2003 y 2004, desde aquella época nosotros planteamos las ideas de desarrollar las estaciones de transferencia colocadas en puntos estratégicos digamos, en los 3 grandes puntos cardinales que para el Distrito Nacional, es decir, una estación hacia el sur, una estación hacia el este, una estación hacia el norte. Bueno, se da el caso de que apenas hemos podido hacer la estación del este y, digamos, no se concibió adecuadamente, pero igualmente también no se le buscó la fórmula adecuada para que digamos que un instrumento como ese pudiese ser utilizado, porque la verdad que si no funciona la estación de transferencia del este, nosotros vamos a tener los mismos problemas siempre de acumulación de personas en la zona del Parque Riquillo,
Duarte con París, todo aquello siempre va a ser un pandemonio. Y así muchas otras cosas. Entonces, es decir, esa mirada metropolitana es necesario tenerla y eso, nada de eso puede caminar sin un ordenamiento del territorio. Cuando se hizo la avenida de Circunvalación, hubo una firma que contrató, me parece que fue el Ministerio de Obras Públicas, para ayudar a ver cómo se hacía el ordenamiento de las áreas circundantes a la circunvalación de la circunvalación de Santo Domingo. Bueno, nosotros con el arquitecto Cristóbal Valdés, que fue el que hizo ese estudio, nos reunimos varias veces en la mancomunidad, reunimos los ayuntamientos para ver cómo se hacía, precisamente se tomaban, porque ellos dieron, digamos, las claves fundamentales para ir ordenando ese territorio y que no se produjera, digamos, la situación que se hace común en ese tipo de infraestructura, que es que se comienzan a construir asentamientos improvisados en los alrededores y entonces lo que puede ser una gran solución, entonces se convierte en otros problemas. Entonces eso hay que mirarlo con visión. Por ejemplo, cuando usted tiene una avenida de circunvalación como esa, entonces usted puede crear nuevos puntos, digamos, de centralidad urbana en Santo Domingo Norte, en el este, en el oeste, para desconcentrar precisamente el Distrito Nacional. Y todo ese tipo de cosas son los aspectos que la gente tiene que entenderlo. O sea, y para que pueda haber un desarrollo armónico en el Gran Santo Domingo, definitivamente si no se emprenden ese tipo de tareas, vamos a vivir crecientemente en el caos y cada vez con mayores problemáticas, porque la población, por supuesto, sigue creciendo, la gente demanda cada vez más servicios y en la medida en que no se busquen soluciones a esos problemas básicos, no hay manera. Así es. Imagínate tú cómo el Gran Santo Domingo va incluso a poder permanecer si nosotros apenas tenemos, digamos que el 18% de todo lo que es el alcantarillado. Y cuando tú vas a las viviendas que están conectadas a ese alcantarillado sanitario, eso no sobrepasa el 7%. Es terrorífico. Lo que estamos hablando es de terror. Bueno, esa es la realidad. Doctor. Yo estoy hablando de la realidad que más o menos he venido conociendo. No es que soy un especialista en los temas, pero me ha correspondido involucrarme con este tipo de problemas y entonces no hay, digamos, una mirada seria a estos temas. Claro, estos son problemas para que efectivamente se produzca una gran alianza. Ahí le voy a hacer la pregunta, perdone que le interrumpa. Sí. Una pequeña pausa, pero cuando regresemos, además de la voluntad, ¿qué debe pasar para que precisamente el director de la mancomunidad del Gran Santo Domingo tenga realmente poder? Porque ahora mismo usted me está hablando y me parece que es como los diputados del Parlamento Centroamericano, que se reúnen todos los meses, pero a la hora de la verdad ninguno tiene la capacidad de influenciar a sus respectivos presidentes para que puedan llevar a cabo las cosas que allí se plantean. Después de la pausa, el director de la mancomunidad. Yo no soy el director ya. Pero usted tuvo desde 2020. Pero usted tuvo esa posición. Claro que usted sí. Tiene la experiencia para después de la pausa decirnos qué hace falta para que en esa posición se tenga el poder real para poder hacer esto de lo que estamos hablando. Una pequeña pausa, regresamos en breve.
Si conecta con nosotros en este momento, hablamos con el doctor Onofre Rojas. Usted verá por qué los expertos, los que tienen la experiencia, los que han estudiado, los que han caminado mucho y echado muchas páginas a la izquierda, deben ser oídos, señores. República Dominicana no podrá ser un mejor país si nosotros desechamos las experiencias de los que se han formado antes, porque si no llegamos a los puestos y lo que vamos a hacer lamentablemente, y voy a usar una expresión de Freddy Veragoico, es mucho disparate. No puede ser posible. Doctor, antes de ir a la pausa le preguntaba, hay un director de la mancomunidad, usted fue director de la mancomunidad, incluso creo que fue director de la mancomunidad en un momento donde tenía mucha conexión con lo que podían ser las grandes autoridades del momento. O sea, usted se podía hacer escuchar, usted podía tener derecho a entrar a los despachos. Sin embargo, estamos de nuevo en una posición donde usted ha hablado de un tema muy serio. No hay coordinación y yo aprendí del profesor Juan Bosch que se pueden tener muchos esfuerzos diferentes y si no se llevan por una vía todos juntos, no se convierten en una fuerza que puedan de verdad ejercer ningún tipo de movimiento. Usted me está hablando de algo muy serio. Definitivamente cada vez más se van quedando vacíos muchos pueblos fronterizos, incluso no solo fronterizos, sino muchas comunidades hasta cercanas al distrito y todo el mundo quiere venir hacia acá porque la gente quiere progreso. Pero ¿de qué progreso hablamos con este desorden mayúsculo que tenemos? ¿Qué usted, si nos escucharan las autoridades actuales y tuvieran la voluntad de resolverlo, qué usted recomendaría con su experiencia? Vamos a ver, olvidémonos de lo que sabemos ya que hay. Olvidémonos de tal vez alcaldes bien intencionados, otros no tanto, algunos con poca experiencia, lo que sea. ¿Qué usted recomienda para ver si empezamos todos a hablar y hablar y en algún momento se escucha? Bueno, el punto de partida, Taina, es que necesariamente nosotros tenemos que reforzar los gobiernos locales, la municipalidad. Ese es el gobierno que le corresponde desarrollar gran parte de estos trabajos a que nos hemos estado refiriendo. Ahora bien, como me he cansado de decir, cuando tú analizas las autoridades que fueron electas en el año 2020, te vas a encontrar que cerca del 94% son autoridades municipales. Y el 6% del resto de la autoridad se distribuye entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y los demás poderes manejan aproximadamente el 97,5% del presupuesto nacional. Los municipios, más o menos en los últimos tiempos, oscila entre 2.3, 2.4, 2.5 del presupuesto nacional. O sea, que no llegan al 5 y mucho menos al 10 del que se hablaba. Y la ley, bueno, ya sabemos, establece un 10%. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que tratarlo con seriedad. No puede ser que creamos ahora como... hay gente que piensa que, bueno, que entonces si le transferimos unos recursos a la Liga Municipal Dominicana para distribuirlo en los ayuntamientos, como que eso va a resolver el problema. No es así. Los gobiernos locales son gobiernos autónomos, electos por la voluntad popular. Es un poder del Estado, como lo concibió Duarte. No lo tenemos registrado constitucionalmente, pero así fue que lo concibió Duarte. Y no me canso de decir también, porque en una conversación con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, él me hizo un señalamiento que lo llevo muy conmigo y era la acotación que él hacía, que Duarte incluso lo que señaló es que debía ser el primer poder del Estado, el poder municipal. Entonces, hay que partir de ahí. Luego está el tema de que
necesariamente ahí tiene que haber un compromiso de los partidos políticos para formar las autoridades municipales y prepararlas para ejercer la función, porque muchas veces se eligen candidatos por temas muy banales, gente que tenga algún nivel de popularidad, pero que no tiene idea de la responsabilidad que significa gestionar un territorio municipal. Entonces, yo creo que por ahí hay un gran trabajo que hay que hacer. En el caso del Gran Santo Domingo es más complejo, porque realmente es un territorio, cuando tú analizas el territorio de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, en este territorio se genera el 55% del Producto Interno Bruto de toda la República Dominicana. Wow. En este territorio se genera cerca del 50% de todos los desechos sólidos que se producen en el país entero. Es decir, una solución, por ejemplo, cógete ese tema de los desechos sólidos, nada más. Una solución en el Gran Santo Domingo significaría de cuajo que tú estás resolviendo alrededor del 50% del problema del país. Wow. ¿Entiendes? Y entonces, a mí me han criticado, siempre me criticaron mucho porque yo defendí, no sé cuál es la situación ahora, tengo entendido que parece que el gobierno está negociando con Japón un crédito que yo siempre defendí, porque fue un crédito que se hizo a partir del Plan Maestro, muy sustentado, de $200 millones para resolver el problema de la basura en el Gran Santo Domingo. Siempre se nos dijo desde el gobierno central que estábamos locos por la cantidad de dinero que significa, y sencillamente cuando usted analiza la cantidad de préstamos que aquí se hacen para cualquier cosa, la cantidades de cosas que aparecen en diferentes situaciones, entonces tú te preguntas, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de que es necesario priorizar un tema tan fundamental para todo, para el turismo, para la imagen del país, para la salubridad del país? Señores, el tema de los desechos sólidos es un tema que afecta incluso, digamos, la principal industria de ingreso del país, que es el turismo. Así es. Entonces, realmente yo creo que se hace necesario, es decir, tener una mirada distinta a estas cosas y necesariamente, mientras tanto, no hay que esperar a transformar la Constitución y el país entero para hacer estas cosas. Con una decisión de una voluntad de coordinación, el gobierno nacional, junto con los ayuntamientos, junto con el empresariado y los sectores de la sociedad comunitaria, se pueden hacer muchas cosas. Mira, nosotros tomamos una iniciativa desde la mancomunidad que la asumió el gobierno luego, que fue el rescate de los ríos Sama e Isabela. Así es. Fruto de esa iniciativa, que es bueno saber, o sea, mucha gente cree y dice como que cree que allí nada más se hablaba, etcétera. No, ese plan maestro no es un cuento, fueron, digamos, $700,000 que se aplicaron para hacer un verdadero plan para resolver el tema de la basura. Esa planta que está ahí en Santo Domingo Norte, en la Jacobo Masluta, esa planta costó nada más y nada menos que 106 millones de euros. Wow. Y lo que yo me pregunto también, escuché el otro día que esa planta no se está utilizando ni siquiera al 10%. ¿Cómo eso es posible? Cuando hay tantas, digamos, tantas necesidades de colectar las aguas residuales de gran parte de los barrios de Santo Domingo Norte, de los barrios de la zona norte del Distrito Nacional, que también están incluidos en el sistema de colectores para enviar sus aguas residuales a esa planta de tratamiento. Entonces,
el país tiene un gran déficit en esa materia. Entonces, si lo que tenemos instalado no lo utilizamos, entonces la situación se empeora. Y además hay que decir que esa es una de las materias que requiere un seguimiento continuo. Hay un plan maestro del alcantarillado sanitario del Gran Santo Domingo, que ese plan lo elaboró una firma, la firma Hansen & Sawyer, para la CAS, y está establecido. Ahí sí que hay, digamos, como un plan de ordenamiento de lo que hay que hacer. Entonces, esas son inversiones que el país necesita planificarlas, separarlas. ¿Por qué? Porque la manera de nosotros, por ejemplo, poder rescatar esos dos cuerpos fluviales tan extraordinarios que tenemos en el Gran Santo Domingo, que son los ríos Osama e Isabela y el propio río Jaina, es decir, requieren de ese tipo de inversión. Nosotros podemos rescatar también el frente marino en el malecón, que Güibia pueda ser como antes, que la gente se bañaba en Güibia. Y entonces esas medidas están planificadas. Lo que pasa es que hay que, digamos, presupuestar esas inversiones para que el país por etapas vaya resolviendo el problema, porque es muy difícil resolverlo de sopetón. O sea, la inversión es bastante cuantiosa, pero es una inversión necesaria. Y beneficiosa para la ciudadanía. Y bueno, y vuelvo de nuevo, o sea, esos son los problemas. Por eso es que se necesita el enfoque metropolitano, el enfoque de una mancomunidad. ¿Por qué? Porque los problemas del río Sama, los problemas del río Isabela, no son de un ayuntamiento determinado. Ahí tú tienes el ayuntamiento de Santo Domingo Norte, tiene el del Este, tiene el del Oeste, tiene todos los ayuntamientos en la cuenca media y alta. Ese río te cruza toda la provincia de Monteplata. Entonces, allí también hay que construir los alcantarillados para que y montar las plantas de tratamiento para que esas aguas no entren a los ríos. Claro que sí. Hay que tratar las posilgas de los cerdos, las granjas. Claro. El sistema, hay que regular la ganadería. Todo eso, o sea, es una problemática bastante compleja, pero fíjate que todo parte de que hay que tener un ordenamiento, tiene que haber una visión integral, porque si no existe, entonces no hay manera de abordar estos problemas. Así mismo. Una pequeña pausa. Regresamos en breve. No podemos dejarlo ir sin preguntarle precisamente al secretario de Políticas Sociales de la Fuerza del Pueblo qué nota le coloca al manejo de políticas sociales del Estado Dominicano en manos del actual gobierno. Regresamos en breve con Onofre Rojas. El doctor Onofre Rojas, en este último segmento le vamos a preguntar. Definitivamente no podemos perderlo. Doctor Onofre Rojas, de acuerdo a usted, del 1 al 10, ¿qué nota le coloca al actual gobierno en relación al manejo de las políticas sociales? Todo el mundo está al grito con algo que definitivamente no podemos quedarnos callados. La inseguridad ciudadana, definitivamente, un eje transversal para poder tener tranquilidad son las políticas sociales. Usted, como secretario
de políticas sociales de la Fuerza del Pueblo, con experiencia de Estado, como antiguo incluso candidato a dirigir los destinos del país. Toda esta experiencia acumulada precisamente en capacidad de planificación y ahora secretario de Políticas Sociales. ¿Qué nota usted le pondría del 1 al 10? ¿Y qué usted cree que podría hacer? Yo me gustaría más explicar el tema y vamos a dejar que sea la propia población quien coloque la nota, porque creo que realmente a quien le toca es al pueblo dominicano a calificar, digamos, cómo se están desenvolviendo las cosas. Yo creo que hay diferentes aspectos que están incidiendo. Definitivamente, es verdad, tenemos una situación mundial que está afectando, pero tal como ha dicho el compañero Leonel Fernández, o sea, hay temas de política interna. Y la República Dominicana, en primer lugar, uno de los fenómenos que más ha estado incidiendo es el proceso inflacionario que se ha estado produciendo. O sea, en el caso de la República Dominicana, en los últimos meses la inflación se disparó por encima del 9%. Esto es algo sumamente alto. Nosotros hemos tenido una oposición a la propuesta del gobierno dominicano de aprobar una ley de tasa cero para una serie de productos de consumo del pueblo dominicano. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué situación se ha venido produciendo? Que se ha incrementado las importaciones de productos de la canasta básica, pero sin embargo esto ha resultado en un decrecimiento del Producto Interno Bruto del sector agropecuario. Nuestro sector agropecuario es fundamental. Entonces nosotros desde el principio le dijimos claramente al gobierno, no ponga una tasa cero a los productos de la canasta básica directamente, claro, porque vas a ahogar a los productores nacionales. Mejor pon la tasa cero a aquellos insumos, aquellos commodities que necesiten las fincas, las empresas, para claro, realmente poder producir más y con mayor grado de productividad. Entonces, el problema es que esto ha generado crecientemente un proceso inflacionario que la gente sencillamente no lo aguanta. Pero cuando ese proceso inflacionario se combina, como tú lo has dicho, con el tema de la inseguridad ciudadana, entonces eso crea una situación de desesperanza en el pueblo dominicano. Cuando tú combinas esa situación con el hecho de que el país ha retornado de nuevo al tema de los apagones de una duración súper extensa, y entonces, bueno, hoy día la sociedad se mueve con energía. Si no hay energía, es decir, esta entrevista inclusive no la pudiéramos estar realizando si no hubiese energía. Entonces, todo ese conjunto de cosas, por ejemplo, y el tema de los apagones, y más en esta época de verano, es decir, es algo que desespera a la población y digamos que en muchos lugares del país ya la gente está reclamando directamente que pueda haber una mayor intervención. También un problema serio que ha estado sucediendo es que notamos una cierta dispersión en los programas sociales. Estos programas no tienen una coherencia, no están ligados a un proceso de transformación de la gente. Se supone que el nombre de Supérate es para ayudar a que las personas, las familias se superen, que se desarrollen, pero no hay un plan claramente adecuado para transformar la vida de las familias, y lo que ha estado pasando es que el proceso inflacionario se ha estado tragando algunas medidas tímidas que se han tomado, como
los famosos combos en los supermercados. Primero, que han sido combos esporádicos, o sea, no ha habido una planificación de que la gente tenga la garantía de que los combos están en los supermercados y que usted lo va a poder comprar. Pero igualmente son muy escasos también, son muy pocos. Entonces la gente, y eso lo estuvimos analizando nosotros la semana pasada en un encuentro que hicimos en el Club Mauricio Báez con gente de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, pero enfocado en la problemática nacional. Y una de las cosas que veíamos era precisamente el hecho de cómo estas políticas desacertadas han estado afectando seriamente la población. Entonces, el hecho de que no exista un plan claramente adecuado, el hecho de que no funcione como tal un verdadero gabinete social que garantice un cierto nivel de protección de todas aquellas personas que están cayendo en la pobreza. El mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo acaba de decir que la pobreza entre el año 2019 y el 2021 se ha incrementado en casi un 4%. Es decir, estamos lanzando más personas a la situación de pobreza y eso tiene que ver con los altos precios, con la escasez de los insumos y que no hay una política adecuada. Es decir, y esto es algo que el país tiene que mirarlo con mucho más seriedad. Es decir, no se pueden concebir ya los programas sociales como algo marginal, como una dádiva. No, los programas sociales, sobre todo en esta situación de crisis, requieren de un abordaje mucho más profundo. Siempre se piensa que las crisis son una maldición, pero muchas de las grandes soluciones de la humanidad han resultado de situaciones de crisis. Entonces, lo primero que hay que hacer con una crisis es reconocerla. Lamentablemente, este gobierno ha tenido un problema en eso. Como ha dicho el compañero Leonel, ha estado en una especie de burbuja, entendiendo que todo lo que ha hecho es lo mejor, que todo lo que ha hecho ha recibido premios en todas partes del mundo y que este país no tiene problema. Esa es la visión que se transmite, pero efectivamente hay que darse cuenta de la realidad que están viviendo miles y miles de dominicanos que no pueden pagar los altos precios de los alimentos, los altos precios de los combustibles, los altos precios del transporte. Entonces, es momento de que el país reflexione sobre eso y, por supuesto, nosotros como Fuerza del Pueblo seguimos trabajando, seguimos organizando el país y, como ya nos han dicho mucha gente, frente a la desesperanza, vemos una esperanza, que es la Fuerza del Pueblo. Le deseo lo mejor, doctor. Hablan los que saben, qué bueno siempre hablar con las personas que tienen muy claro lo que hay que hacer. El doctor Onofre Rojas, un gratísimo placer siempre contar con usted. Gracias. Este programa ha sido muy especial porque de verdad que lo hemos querido hacer para que todos estos temas que ha hablado el doctor Onofre Rojas, muchos de los cuales tal vez usted conocía en parte, otros tal vez no conociera, ahora pueda tener la información. Información es poder. De aquí en adelante se lo dejamos a ustedes. Muchas gracias de nuevo, doctor Onofre Rojas. Buenas noches. Gracias.